Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy nos sumergimos en un tema que sin duda alguna ha encendido la chispa de la conversación entre muchísimos de ustedes, y la verdad es que no puedo estar más emocionado de poder desgranar este fenómeno con todos ustedes. El título lo dice todo y la expectación es máxima: Kerem Bürsin y Hande Erçel, una conexión única que sigue resonando. Vamos a adentrarnos en los entresijos de lo que hace que la relación entre estos dos talentosos actores turcos sea tan especial, tan magnética, y por qué incluso después de que sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos distintos, la gente sigue hablando de ellos con esta pasión desbordante y esta nostalgia que se percibe en el aire. ¿Alguna vez han sentido esa chispa especial con alguien? Esa conexión casi etérea, esa comprensión mutua que va más allá de las palabras, esa energía palpable que se siente en el aire cada vez que están cerca. Bueno, si hay algo que podemos afirmar con certeza es que muchísimos de nosotros, al ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos, hemos percibido algo de esa índole. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron profesionalmente en la pantalla de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era, y sigue siendo, absolutamente cautivadora. No se trataba solo de una interpretación brillante, era algo más profundo. Era esa complicidad, esas miradas que transmitían universos de emociones sin necesidad de articular una sola palabra. Era esa energía vibrante, esa autenticidad que traspasó la barrera de la ficción y se instaló de manera imborrable en los corazones de miles, si no millones, de fans a lo largo y ancho del planeta. Y es que, seamos sinceros, este tipo de conexiones no se ven todos los días. Hemos sido testigos de innumerables parejas de actores en la pantalla, de romances que florecen en los sets de filmación, pero con Kerem y Hande, la dinámica fue diferente. Hubo una evolución, una construcción de esa conexión que se hizo pública de una manera que para muchos se sentía tan real, tan genuina, que trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno, una historia que muchos anhelábamos que continuara para siempre. Antes de sumergirnos de lleno en esos momentos que nos hicieron soñar y suspirar, quiero hacer una pausa para invitar a todos aquellos que están disfrutando de este contenido, que sienten la misma pasión por estas historias y por el mundo del entretenimiento, a que se suscriban a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un cálido y sincero bienvenido. En este espacio nos dedicamos a explorar todo aquello que nos apasiona, y si disfrutas de las narrativas conmovedoras, de las conexiones humanas profundas y de todo lo que rodea al fascinante universo del entretenimiento, has llegado al lugar indicado. Dale a ese botón de suscribirse, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es invaluable y nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fuera tan única y especial? Podemos empezar por su primer encuentro profesional. Cuando fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkam, pocos imaginaban el fenómeno televisivo y social que estaban a punto de desencadenar. Seren y Eda, sus personajes, poseían una dinámica de pareja increíble, llena de altibajos, de momentos de humor hilarante, de drama desgarrador, pero sobre todo, de esa atracción innegable que se palpaba en cada escena. Y esa química en pantalla, esa forma en que interactuaban, se miraban, se reían, se peleaban y se reconciliaban, era tan natural, tan fluida, que resultaba imposible no creer en ellos como una pareja real, incluso antes de que la realidad se entrelazara con la ficción. Pero la magia, como suele suceder con las conexiones verdaderamente especiales, no se quedó confinada al set de filmación. A medida que la serie ganaba adeptos y su popularidad se disparaba, los paparazzi y los fans comenzaron a seguirlos de cerca, y fue en ese momento cuando empezamos a vislumbrar destellos de su relación fuera de la pantalla. Y lo que más cautivaba y resonaba en el público era la manera en que se apoyaban mutuamente en todos los aspectos. En innumerables entrevistas, Kerem hablaba con una admiración palpable de Hande, destacando no solo su talento actoral, sino también su profesionalismo, su ética de trabajo y esa luz propia que irradiaba. Y Hande, a su vez, siempre se refería a Kerem con un cariño y un respeto evidentes. No eran simplemente compañeros de trabajo, parecían ser verdaderos amigos, confidentes, un equipo inseparable dentro y fuera de la pantalla. Y luego llegaron esas fotografías, esas apariciones juntos en eventos públicos, esos viajes que se convertían en noticia. Cada imagen, cada vídeo, cada mención,
era analizada con lupa por una legión de seguidores ávidos por descubrir más de su historia. Y lo que veíamos, lo que percibíamos, era una pareja que genuinamente disfrutaba de la compañía del otro, que se cuidaba, que se protegía mutuamente ante la vorágine mediática. Había una naturalidad refrescante, una ausencia de poses forzadas o artificios que tanto se agradece en un mundo donde la imagen a menudo prevalece sobre la autenticidad. No parecía una estrategia de marketing calculada, se sentía real, orgánico. Y eso, queridos amigos, es precisamente lo que cautivó y enamoró a tanta gente. Piensen en esas entrevistas conjuntas donde sus miradas se cruzaban, cargadas de complicidad, en esas ocasiones en las que salían en defensa del otro ante las preguntas incisivas de la prensa, en esas pequeñas anécdotas cotidianas que compartían, detalles que, en conjunto construían la imagen de una pareja sólida, profundamente conectada, que vivía su relación con una autenticidad deslumbrante. Y en un mundo donde a menudo todo parece ser un montaje cuidadosamente orquestado, esa autenticidad brillaba con una luz propia, irresistible. Además de la química innegable en pantalla y el apoyo mutuo que se profesaban, creo que también fue un factor determinante la forma en que ambos gestionaron la fama y la atención mediática que se multiplicó exponencialmente. Ambos son actores con carreras consolidadas y un gran éxito previo, pero cuando sus caminos se unieron públicamente, la atención sobre ellos se disparó a niveles estratosféricos. Y a pesar de la inmensa presión, de los rumores constantes, de las especulaciones que nunca cesaban, siempre intentaron mantener un cierto grado de privacidad, al mismo tiempo que compartían lo suficiente para mantenernos conectados a su historia, para que pudiéramos seguir sintiendo esa cercanía. Hemos sido testigos de momentos increíblemente tiernos, ¿verdad? Esos instantes en los que se reían a carcajadas juntos, en los que se tomaban de la mano de forma casual pero significativa, en los que se dedicaban palabras de admiración mutua que resonaban con sinceridad. Son pequeños detalles, fragmentos de su vida compartida, que, sumados, crearon una narrativa poderosa de amor, conexión y entendimiento. Para muchos de nosotros, ellos se convirtieron en una especie de cuento de hadas moderno. Vimos en su relación la esperanza, la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir no solo la vida, sino también los sueños y las aspiraciones. Y aunque, como bien saben y como suele suceder en la vida, las cosas cambiaron y su relación llegó a su fin, la huella que dejaron es imborrable. El cariño de los fans por ellos como pareja sigue latente, palpable en cada comentario, en cada recuerdo compartido. Y creo que esto se debe en gran medida a la forma en que vivieron y compartieron su relación públicamente. No hubo grandes escándalos, no hubo declaraciones hirientes o hirientes. Simplemente, como a menudo sucede en la vida, sus caminos personales tomaron rumbos diferentes, y lo hicieron con una madurez y un respeto que también fueron admirados. Pero volvamos a la pregunta que nos convoca, ¿qué hizo que esa conexión fuera tan única? Yo estoy convencido de que fue una combinación magistral de factores. Por un lado, la química innata en pantalla que de manera casi mágica, se trasladó, o al menos así lo percibimos, a la vida real. Por otro lado, el apoyo mutuo genuino y la admiración profesional profunda que se profesaban el uno al otro. Y quizás, lo más importante de todo, la autenticidad pura y sin filtros que proyectaban. En un mundo saturado de filtros, de apariencias y de lo efímero, su relación se sentía real, cercana, profundamente humana. No podemos olvidar que ambos son personas sumamente talentosas y con personalidades fuertes y magnéticas. Kerem con su carisma arrollador y su energía contagiosa que iluminaba cualquier lugar, Ande con su dulzura, su elegancia y su indiscutible talento actoral. Juntos crearon un equilibrio perfecto, una sinergia que cautivó a millones de personas. Y esa chispa que vimos nacer en Senkalkam se convirtió en un fuego que ardió intensamente durante un tiempo, dejando un recuerdo imborrable y una marca profunda en la memoria colectiva de sus seguidores. Es fascinante analizar cómo las redes sociales jugaron un papel absolutamente fundamental en la construcción y el mantenimiento de esa conexión especial con los fans. Las fotos que compartían en sus perfiles, las historias que contaban sobre su día a día, sus proyectos, todo ello nos hacía sentir parte de su mundo, nos permitía asomarnos a una faceta más íntima y personal de ellos. Y eso indudablemente generó un vínculo emocional muy fuerte. Muchos de nosotros crecimos viendo su relación, celebrando sus éxitos juntos, apoyándolos en sus proyectos individuales, y eso crea una especie de apego sentimental profundo, así familiar. Y aunque ahora sus vidas hayan tomado caminos separados en el ámbito sentimental,
la admiración por ambos como artistas y como personas sigue intacta, incluso fortalecida. Y ese recuerdo de su conexión única, de esa química especial que los hizo brillar juntos, perdura. Es esa, quizás, la verdadera magia del estrellato, ¿no creen? La capacidad de impactar en la vida de las personas, de inspirar, de generar emociones, incluso a través de la pantalla, de las redes sociales, de los breves instantes que comparten con el mundo. Ahora, para hacer un breve resumen de lo que hemos desgranado en este vídeo. Hemos explorado a fondo la conexión única entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, destacando la increíble química que demostraron en Senkalkam, y cómo esa magia traspasó la pantalla para enamorar al público. Hemos analizado su apoyo mutuo, la autenticidad deslumbrante que proyectaban y cómo esa combinación perfecta los catapultó a ser una de las parejas más queridas y comentadas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Hemos reflexionado sobre cómo, a pesar de que su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de esa conexión especial sigue vivo y resuena con fuerza en la memoria y en los corazones de sus fans. Y sobre todo hemos puesto de manifiesto el poder de la autenticidad y la química para crear vínculos emocionales sólidos y duraderos, incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de reflexión, por dedicar su valioso tiempo a escuchar mis pensamientos sobre esta fascinante pareja. Su compañía, su interés y su participación activa son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y ahora, la parte que más me entusiasma es saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gustaba de Kerem y Hande como pareja? ¿Sintieron ustedes esa conexión única que cautivó a tantos? ¿Tienen algún momento favorito, alguna escena, alguna imagen que recuerden con especial cariño? Dejen sus comentarios abajo. Estoy ansioso por leer sus opiniones, sus experiencias, sus recuerdos. Me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes, crear esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y a que nuestro canal siga creciendo. Y si creen que a algún amigo o amiga le podría gustar este vídeo, no duden en compartirlo. Ayúdennos a expandir nuestra comunidad y a hacerla aún más grande y apasionada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con nosotros, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada de lo que está por venir. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.